Mis hermanos, gracias por estar con nosotros en el podcast de hoy. Estamos platicando con nuestro pastor, amigo y profesor Luis Ángel Díaz. Gracias por estar con nosotros y aceptar una vez más estos encuentros de pláticas pastorales. Sí, ¿Cómo está su semana? Pues bien, como siempre, cargada, ¿verdad? Hay tantas cosas que hacer que de repente no alcanza el tiempo, pero ahí vamos avanzando poco a poco. Mi pastor, estamos entrando a una temporada navideña y hemos visto en redes sociales, como en otras publicaciones o videos, pastores que por largo tiempo dijeron, miren, en la iglesia no deben de haber árboles navideños. En la iglesia no deben de haber otro tipo de situaciones que nos recuerden a este día que no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. Yo tengo un punto de vista. No sé cuál es el suyo y cómo abordarlo. Bueno, realmente es un tema bastante complicado, no porque lo sea en sí, sino porque hay diversidad de puntos de vista bastante extremos, ¿verdad? Tanto fanatismo como también los que se apegan directamente al texto bíblico. Correcto. ¿Verdad? Creo yo de que en este caso, desde mi punto de vista, pues por ser un tema crítico, cada quien con su conciencia bien en limpio, ¿verdad? Sí, señor. Pueda tomar sus decisiones. Por el hecho de que alrededor de este tema hay tantos tabúes, hay tantas cosas que se dicen, que se escuchan, y eso obviamente afecta a gran cantidad de personas que no tienen mucho conocimiento bíblico. Mi pastor, Iglesia de Dios, ¿tiene una posición clara en esto? Fíjese que sí, realmente nosotros celebramos la Navidad. Tal cual. Sí, solamente que en el contexto latino, las cosas eso me gusta. ya son distintos. En el contexto anglosajón, pues ellos celebran y así, con todo, ¿verdad? La Navidad. En el caso de nosotros como iglesia latina, pues hay ciertas restricciones, no porque los pastores querramos o creamos que tienen que haber restricciones, sino porque de repente surge algún malestar en alguna persona. Entonces, generalmente pues lo dejamos a criterio de cada pastor. Hay pastores que pues adornan un poco el templo, ¿verdad? Otros a lo mejor no, pero de igual forma se debe a esas restricciones que la misma gente pone. Cuando hablamos de adornar, muchas personas satanizan el árbol y lo catalogan de cierta forma que no, que era el árbol frondoso, no, que era esto, lo demás. Y yo he querido saltar a una conclusión muy personal y decía, miren, si aquí lo pagano no es la fecha, lo pagano es la manera en que celebramos la fecha. Entonces, si bien es cierto que en algún momento los romanos dijeron, este es el día atribuido a X, Y, Z, y el otro, el Papa, dijo en tal siglo, no, a partir de esta va a ser la Nativity o la Navidad. Decía, miren, celebrar la llegada de Cristo, yo encuentro mucha luz en la palabra. Sí. Y hablaba de las profecías que habíamos traído, estos textos bonitos del Antiguo Testamento, en Miqueas 5:2, que hablaba que alguien había de nacer. Entonces dice, hey, ¿la Biblia lo prohíbe? Pues yo no veo que lo prohíba, pero como decía nuestro pastor y profesor, ahí hay libre conciencia. Si usted cree que lo que está haciendo le hace tropezar, pues hombre, no lo haga. Exacto. Si hace tropezar a un pequeño o un menos conocedor, pues no lo haga. Pero la Biblia, curiosamente, sí nos dice que algo iba a suceder. Sí, hay varias cosas que tenemos que dejar bien en claro. En primer lugar, que es un hecho histórico. Ok. O sea, Cristo nació. Se dio. Sucedió. En segundo lugar, que fue un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad totalmente. Un antes y un después. Un antes y un después. En Cristo nosotros encontramos que es como un punto central en la historia humana, porque todos lo sabemos, se trata básicamente de la transformación de la raza humana y sobre todo la redención, porque tiene que ver con volver a comprar, ¿verdad? O sea, lo que Dios había creado. Será un buen punto decir, hey, lo celebramos porque nos recuerda la llegada de nuestro Redentor. Ya tengo un asidero ahí. O sea, es histórico, es real, sucedió, y aquí es donde viene la gran pregunta, vaya, ¿cuándo y cómo celebrarlo? Todos sabemos que históricamente no nació en diciembre. Correcto. Eso es obvio, ¿verdad? Algunos historiadores consideran que entre agosto, septiembre, algunos consideran que octubre más o menos. No hay realmente una fecha así definida. Lo interrumpo. Y curiosamente, los magos que se mencionan en la Biblia no llegaron el mismo día que había nacido y lo tenían en incubadora. Llegó tiempo después, pero nótese que a pesar de que llegaron tiempo después,
lo primero que hicieron fue postrarse y adorar. Exacto. Vaya. En o sea que ellos está había bien, un vea. conocimiento Correcto. acerca del nacimiento del Hijo de Dios. O sea que podemos concordar que no fue en esa fecha, sí se no dio, fue en esa fecha, exacto. sí se dio. Hubo un antes y un después. Sí, Lo celebramos con gozo porque es la llegada de nuestro Redentor. Hasta ahí vamos bien. exacto. Ahora, el caso es el siguiente, de que con esto de contextualizar el Evangelio, ahí es donde se da una cantidad de aplicaciones y de decisiones que la iglesia de esa época tomó. Al principio no se celebraba el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Pero posteriormente, debido a la cristianización de la sociedad, pues algunos emperadores de manera como una decisión política, ¿verdad? Tomaron ciertas decisiones que tienen que ver justamente con esto de la celebración de la Navidad. Por otra parte, ¿Honrando la fecha, profesor, o estaban honrando el evento? ¿Qué piensa? estaban honrando el evento. Yo eso creo. Aparte de eso, nosotros observamos que hay una intención de hacer una ruptura entre lo que es el paganismo e inclusive entre lo que es la influencia de la religión judía en el cristianismo. Okay. Porque en los primeros 300 años la influencia del judaísmo era fuerte. Era fuerte, o sea, estaba ahí presente muchos elementos de la religión judía. Entonces, sucedió pues ahí algunas cosas, como por ejemplo el hecho de el conflicto que se dio entre cristianos y judíos, porque existió, ¿verdad? Existió en el caso de Roma, ahí habían muchos habitantes judíos. Siempre los judíos han habitado en muchas partes del mundo. Después de esa dispersión terrible, ¿no? Hubo una gran dispersión. Entonces, cuando se da ese conflicto entre lo que son la religión judía y la cristiana, pues muchos intentaron desmarcarse de lo que era la influencia judía. Igual como en el caso de los evangélicos con relación a los católicos. Correcto. ¿Verdad? Siempre buscamos desvincularnos porque hay cosas que son prácticas de los católicos que no le ayudan a los evangélicos. Gracias, gracias. Entonces, ese cafecito es recién sacado en época de lluvia. Y sí que va a caer bien. Entonces, ese conflicto que se genera, que es más bien religioso, se mezcla ahí lo político, porque obviamente la religión, cuando ya se oficializa como religión del Estado, pues es obvio, todo cambia, Sí. ¿verdad? Y ahora la conversión ya no era una conversión genuina, sino una conversión política, ¿verdad? Qué buen punto. O sea, cambió muchas cosas. ¿Y será que por no querer reconocer que se dio, que es un hecho histórico, que nace nuestro Redentor, que se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento, soy más cristiano? Pregunto, ¿hago menos daño going with the flow, dice la gente? O decir, no, aquí yo me crié en un hogar donde en los primeros 15 años de vida cristiana era prohibido hasta portar una cruz. Oh. Porque el cruz era símbolo de maldición y la escuela que mi padre traía era una escuela extremadamente estricta en ese sentido. Claro. Entonces, yo no sé si hacemos mayormente daño el negándonos a reconocer la alegría del Redentor, el hecho que sucedió, la fecha que el mundo le ha puesto para recordar, hoy sí lo digo, universalmente el nacimiento de Cristo, o si hago menos daño diciendo, hombre, pues gracias al Señor que vino nuestro Redentor. Sí, ese es un conflicto que a mi juicio todavía no se ha solucionado por Ni parte creo. de cantidades de pastores, inclusive congregaciones. Es un tema no solucionado, ¿verdad? Y esto genera siempre una crítica, porque actualmente hay cantidad de iglesias que Mi están pastor, cerradas. usted está pastoreando hoy. Sí. Ok. En la iglesia suya, esta Navidad, ¿van a haber árboles de Navidad? Fíjese de que yo en lo personal, como le dije hace un momento, por cuidar la conciencia de Sí. algunas personas, pues yo no adorno Solo nada. Santa Claus. Solo... ¿En serio? Nada es nada. No. Yo les digo a los hermanos, cada quien, si usted quiere adornar su casa, pues hágalo, ¿verdad? Y le reclaman, hey, pastor, Hay personas que se incomodan. ponga el árbol. Sí, hay personas que se incomodan porque yo estoy pastoreando en un área geográfica donde abundan grupos proféticos, iglesias independientes, en donde no hay una orientación adecuada al respecto y obviamente los ojos están puestos sobre las iglesias que hacen esto. Entonces, digo yo, bueno, para no generar ninguna dificultad y que nadie esté incómodo,
pues cada quien que lo haga a su gusto, ¿verdad? Ok, yo llego Pero al templo de mi profesor y pastor y voy a ver todo normal. normal, ajá. Pero sí, yo predico y yo les hago saber, les clarifico de que estos símbolos, porque son símbolos de Sí. la Navidad, realmente queda conciencia de cada uno, Voy, ¿verdad? voy a ir más adentro. En la casa del pastor Luis Ángel Díaz, Ah, ¿hay no, Navidad? ahí sí estamos. Ahí estamos. Sí adornamos. ¡Oh, oh, oh! Sí adornamos. Sí adornamos. Ok. Ahora, el caso es de que depende de cómo se vea esto, pues, porque hay quienes no pueden desligarse de estas cuestiones que son muy, muy religiosas o muy fanáticas y, como usted acaba de decirlo, no celebran el evento, porque ese es el problema. O sea, no se celebra ni una nada. cosa ni la otra. O sea, Entonces, terminan quitándole gloria a Dios, vaya. sí. Terminan diezmando la alegría y felicidad de mucha gente Sí. porque ellos creen que van a probarle al mundo. Sí. Ujú. Que nosotros, digo, yo no estoy Que diciendo... somos limpios, Exacto. sanos de doctrina, Y eso es ¿verdad? lo chistoso. Sanos y limpios en eso, pero su corazón ponzoñoso. Hay otros problemas. Vaya. Exacto. Entonces yo no digo que Sí. nosotros seamos ecuménicos ni que cedamos, pero me gusta como usted dice, con libertad de conciencia. Con libertad de conciencia. Creo que eso es fundamental. Y para muchos temas, no solo para esto, Ujú. para muchos temas. La libertad de conciencia es claro, el apóstol Pablo lo señala, ¿verdad? Pues si esto es ocasión de caer para tu hermano, pues Correcto, no lo hagas, frénese. ¿verdad? Si vas a comer de lo sacrificado a los ídolos, pues si hay un débil en la fe, pues no lo hagas. Ujú. Pero es en consideración del otro, Correcto. ¿verdad? Pero cada quien sabe. Y, bueno, inclusive para el tema de que si se puede entrar o no a iglesias católicas, hay hermanos que se ponen bien Ahora, estrictos. yo quiero decir algo, profesor, sin salirnos del primer tema de pláticas pastorales, que es el tema de la Navidad, y cómo y por qué, según la Biblia, deberíamos de o no celebrarlo. Ahora hablaba el profesor de si entrar o no a un templo que no sea de la fe que nosotros profesamos. Hace poco en Estados Unidos, un pastor muy conocido, Joel Osteen, se metió en otro de los líos. Él, en sentido general, no tiene formación teológica. No lo critico, le estoy contando. Claro. Sino que él heredó un ministerio de su padre. Sí. Cuando John Austin muere, yo veía mucho a John Austin cuando ya estaba muy grande. De repente entra Joel y yo vi algo que a mí no me gustó. Es a título personal la crítica. Y era que John Austin desaparece de todo. El papá no se menciona para nada más que en la boca del hijo. Dice, mi papá sí, pero yo no veo una foto, no hay un programa, no hay un templo, no hay un salón con el nombre de John Austin, que era el fundador de todo. Pero bien, aparte de eso, el tipo siempre anda hablando cosas positivas. El pastor es muy querido y muy odiado a la vez. Y él dijo hace poco que cierta denominación y o secta, que según nosotros teológicamente llamamos, dice, estos también son cristianos, digo. Y le vino encima una tormenta de cosas horribles porque él dijo que esa secta, para nosotros, son cristianos. Bien, ahora regreso a donde partimos. Hablábamos de que si entraron o no al templo. Hay mucha gente que por tomar la posición que yo he tomado ha negado la fe y aquí les explico. Son cristianos evangélicos, pero se casaron con inconversos. Son cristianos evangélicos, pero se casaron con hermanos de otra religión literal. Ujú. Y hoy resulta que están pasando a sus hijos, como lo diría la Biblia en el Antiguo Testamento, por fuego. Sí. Y han dejado entrar a su casa fuego extraño. Mire qué pentecostal me he puesto ahorita. Entonces, es necesario, profesor, definir, decir no, esto sí, o lo dejamos siempre a conciencia. Bueno, hay principios bíblicos que nosotros no podemos evadirlos, Ok. ¿verdad? Por supuesto que el tomar nuestra conciencia como uno de los criterios, pues no es el único, Bien dicho. ¿verdad? Sobre todo es la palabra de Dios Ujú. y bien interpretada, porque Ese es de otro repente, punto, de correcto. repente vienen interpretaciones muy fanáticas de lo que la Biblia no dice. Pero realmente la palabra del Señor es, como la misma Biblia lo dice, la palabra profética más segura. Ujú. Significa entonces que a partir de lo que la Biblia nos expresa, nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Porque decisiones tomadas en base a la palabra de Dios tiene promesa de Dios. Uy, qué bonito. Dice la palabra que Una decisión tomada en base, a la palabra de Dios tiene una promesa de Dios. tiene una Wow, promesa de ok. Dios. Porque así lo dice la Biblia, Ujú. pues, que su palabra no regresará vacía. Correcto. Ahora, si nosotros empezamos a tomar decisiones que parezcan buenas,
pero que no están basadas en la Biblia, sino en la cultura o en algún principio social, filosófico, Traerán etcétera, juicio. pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero respaldo de Dios no pueda tener, porque por ser buenos no vamos a tener el respaldo de Dios. Correcto. Vamos a ser buenos en el sentido de lo que la palabra del Señor Correcto. nos dice. Ahora, esto traído a nuestra relación con otras religiones viene a ser un tema crítico hoy, porque, por ejemplo, aquí en El Salvador es un mosaico de grupos religiosos y todos están creciendo. Ese es un detalle importante. Podemos abrir un paréntesis. Ese fenómeno es real. Es real. Y llegamos en casa con la familia a la conclusión que el hambre de Dios está ahí, Sí, pero no sabemos cómo y de qué alimentarnos. exacto. Porque eso es una realidad. Mira, la iglesia, ahí va para arriba, ahí va para arriba. Espérate, entonces, ¿qué Todos están pasa? creciendo, sí. Ahora, lo que me consultaba usted sobre esta parte del Sí, matrimonio ponerlo, entre los... poquito a poco hemos ido cediendo. Sí, o sea, el apóstol Pablo nos presenta un criterio, pues, que no podemos mezclar la luz con las tinieblas. Eso es obvio. Y aquellos que se atreven a pasar esos límites están en problemas, ¿verdad? Tarde o temprano. Tarde o temprano van a tener problemas. Similar a lo que le pasó a Salomón, ¿verdad? Su corazón se inclinó. Sí, una decisión política lo llevó a básicamente romper con todos los principios bíblicos o que Dios mismo se los había entregado a través de la herencia que la misma religión le había entregado. Entonces, con el tiempo hay problemas, ¿verdad? Ahora, considera que si cedemos, y vuelvo a la Navidad donde comenzamos, ¿cómo celebrarla? ¿Por qué celebrarla? Hemos visto que está anunciada el nacimiento del Mesías en el Antiguo Testamento, vemos el cumplimiento del mismo en el Nuevo Testamento, vemos testigos, vemos magos, vemos estrellas, vemos ángeles diciendo, hey, gloria en las alturas. O sea, hay un conjunto de cosas que me dice, hombre, ¿y tú quién eres para no celebrarlo? ¿Y tú quién eres para no hacerlo? No dije la fecha y acordamos que no es la misma. Sí. Dijimos también no que no es el 24 de diciembre, es el 25. Correcto. Luego acordamos que los magos, aunque llegaron tarde, llegaron con una actitud de adoración. Se postran, oro, incienso y mirra, reconocen su reinado, reconocen su rol. Sí. Pero si cedemos a la Navidad, ¿será que la gente tiene miedo que vamos a ceder a otras cosas? Creo que ese es el problema. O sea, es como ceder al paganismo. Eso asusta a muchos cristianos y bíblicamente, pues... En mi barrio decían, si bebe, fuma. Ajá. Y si fuma, baila. Y si baila, ya está, llegamos. Ya se degeneró todo, sí. Realmente sí. Es una cuestión bien compleja. Sin embargo, si esto lo traemos a un tema más amplio, como es el desempeño o desenvolvimiento o incidencia de un cristiano en el actual ambiente religioso salvadoreño, no nos vamos a ir a otro país, a otros países que a lo mejor sean similares, pero aquí justamente en El Salvador, ya nosotros tenemos una diversidad de grupos religiosos. Mire, mi pastor, quiero retroceder un poco en su infancia. ¿Sus padres eran cristianos? Católicos. Católicos, pero ya usted sabe qué tipo de católico. No tan practicantes. No, o sea, mi papá decía que era católico, pero él era borracho. Oh, ok. Entonces, ¿cómo era su vida en la época navideña, en su juventud, y cuándo cambió? Bueno, en la casa, por esa influencia, siempre había un árbol de Navidad. Ok. Humilde, pequeño, pero había. ¿Había nacimiento? Había nacimiento, sí. Ya cuando mis padres se entregaron a Cristo, pues, no sé, quizás alguien les dijo que eso no era paganismo. Mire, y ya no más se volvió. En mi vida tuve un nacimiento y es algo que a mí no me molesta, tampoco lo promuevo, tampoco lo tengo, tampoco lo he hecho. Pero en mi vida nunca tuvimos un nacimiento porque ya sabe cómo era la doctrina bautista fundamental de Hueso Colorado. Y yo recuerdo que mis vecinos sí lo tenían. Y me gustaba mucho el simbolismo de decir, no, fíjate que el día 25 ya aparece el niño ahí. Ajá. Pero me gustaba ese rollo de decir, mira, estaba la vaca, el burro, la oveja, XYZ, el pesebre. O sea, había, imagínese que todavía lo recuerdo a mis 55 años, pues de algo habrá servido, ¿no? Claro. Porque hay gente que está acostumbrada a ver el 24 de cerveza, la pata de elefante, la boquita, y esa es Navidad. Sí. Ese es el otro problema. O sea, estos símbolos que usted acaba de señalar, porque son símbolos, lo que han hecho es preservar de alguna forma lo que es la fe en el nacimiento de Cristo. Obviamente no es de la manera más adecuada, ¿verdad? Pero son simbolismos que hayan estado en la cultura. ¿Habían regalos en su juventud en ese día o es esa fecha? Veamos, sí, algunos pequeños regalos. Ajá, ¿Estreno de ropa?
Estreno de ropa, sí. Cena navideña. Sí, igual. Obviamente, en las condiciones en las que estábamos, Sí. no era una gran cena, pero sí algo había. ¿Recuerda ¿verdad? una buena cena o un buen regalo? Lo que recuerda de su infancia. ¿Qué le Bueno, marcó? yo recuerdo que mi papá antes del 24 de diciembre, él me llevó a un almacén en San Miguel, se llamaba Búfalo, era calidad de almacén. Al regresar. Entonces me compró una camiseta Sport amarilla ¿Ah, y sí? un pantalón color, creo que era café claro y un cincho. Entonces, ese era el estreno. no, olvídese, yo andaba feliz de la vida. Yo ¿verdad? tengo recuerdo de mi papá estar caminando en Metrocentro, que todavía existe, haber llegado a las tiendas ad hoc. Ajá. En aquel entonces vendían una marca que se llama Zapatos Bracos y haber comprado tenis y nos compramos la camisa idéntica. Él en su talla, yo en la mía, una Navidad. O sea, son pequeños detalles que digo, Pequeños hombre, detalles. yo me Y la recuerdo verdad muy bien. que uno lo que recuerda es eso, Correcto. ¿verdad? No es tanto en sí todos esos símbolos, sino el momento de Ajá. felicidad que se generaba. Ahora, en las iglesias, como dije hace un momento, no es un tema que está cerrado. Muchas congregaciones todavía están en conflicto con eso, ¿verdad? Con la celebración de la Navidad. Le dan un lineamiento en la iglesia de Dios, digamos la presidencia, así, vaya señores, llega la época navideña, les pedimos se abstengan, no compliquen, No, nada. no. Libre conciencia. Cada iglesia local sabe lo que quiere. Pólvora. quiere hacer. Había pólvora en su casa. Sí, pero no de nuestra parte. O sea que A todos nos tocó así. frente a la casa había un parque. Nosotros en San Miguel vivíamos en una cuadra donde había una familia de gente adinerada. Eran dueños del almacén gigante. ¿Ya no existe más? No, ya no existe, pero ellos eran los que reventaban cohetes y nosotros solo con la boca abierta viendo. Correcto. En mi casa eran prohibidos, pero creo que eran prohibidos por economía, no por otra bueno, cosa. sí. Entonces, no, nosotros no gastamos en pólvora. Sí, Pero me recuerdo, sí. mira, hey, me regalas un silbador, los famosos silbadores. O mira, me regalas unos fulminantes que se aventaban al piso. Nosotros lo que hacíamos era que después de que ellos terminaban de hacer la reventación de cohetes, nos íbamos a revolver todos los papeles Siempre y queda. reventábamos los que no habían utilizado ellos. Palometas. También. Habían unas cositas así, no me acuerdo. Con caniguas. Con volcancitos, estrellitas. Hoy esta situación pues se ha vuelto ya más consciente porque sabemos de que el reventar pólvoras indiscriminadamente, eso es peligro. Correcto. Un gran peligro, ¿verdad? Hagamos el paralelismo. Que tuvo que ser el gobierno quien nos reguló y dijo, miren, Sí. morteros número 5 no, esta otra cosa no, esta otra cosa no. ¿Cuál sería el rol del pastor? Hablando a su congregación, si el pastor y mi maestro Luis Ángel Díaz estuviera frente a su congregación y dice, pastor, ¿puedo decorar mi casa? Pastor, ¿puedo reventar pólvora? Pastor, ¿podemos tomar rompope? ¿Qué le Es lo que te diría? señala, que de repente abrir una puerta Claro, si el bolo siempre quiere. Sí. Bueno, realmente yo sigo insistiendo en el tema de la conciencia. Cada quien que tome sus decisiones y si quieren comprar cohetes, que los compren. Las indicaciones son las mismas que da Cruz Correcto. Roja, que da cualquier otro cuerpo de voluntarios, que no deje solo a los niños, etcétera, etcétera. Pero realmente no es que tenga una prohibición bíblica, porque no la hay. No la hay, es que no la hay. Las tradiciones cambian. Usted mencionó algo muy interesante y yo casi me desmayo ayer tratando de sacar algo para nuestra conversación de hoy. Quise investigar cómo celebran la Navidad en diferentes países del mundo. Y yo me recordé acá de El Salvador, pero uno de los que me voló la cabeza, que no lo podía creer, era que la Navidad en Filipinas dura 5 meses. Y este es el dato. Mira que antes se pensaba que montar el árbol el 1 de noviembre era anticiparse demasiado. Pero después de descubrir que en Filipinas celebran la Navidad durante 5 meses al anterior, dice, no me asombra nada. Iniciando a principios de septiembre, finalizando oficialmente el 6 de enero, son las Navidades más largas del mundo. Vale. Interesante. Entonces ya descartamos el calendario, porque en Filipinas 5 meses. Pero oiga, este está más loco todavía. Encontré ¿a dónde está? No, pero aquí está. En Japón, a ver amigos, piensen por favor, ¿cuál es la comida que usted comparte en Navidad? Yo entiendo que en El Salvador el menú es pollo en salsa o chompipollo o pseudo pavo en 24 y el 31 tamales. No sé si así era la cosa en la casa. Sí. Pero oigan esto, en Japón hoy la cena navideña se sirve KFC, Kentucky Fried Chicken. Oiga esto.
Dice, en Japón el principal protagonista de la Navidad es el restaurante del pollo KFC. Aunque pueda que parezca una locura, la realidad es que nuestra tradición de cenar un gran banquete por Navidad está muy ligado con la religión cristiana, simbolizando la celebración del nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, no debe de sorprenderte que en un país en el que solamente el 1% de la población es católica, habla de Japón, no se sigue esta costumbre. Así que el alimento tradicional en Japón es el Kentucky Fried Chicken. Bueno, encontré otro. Encontré una locura que en Colombia al 24 de diciembre se le llama el Día de las Velitas. Mire qué tradiciones. Entonces, ¿hacia dónde estoy apuntando con esta locura? Que lo pagano es la manera como lo celebramos. No es lo que celebramos. Si el otro tarda 6 meses, si el otro come KFC, si en Colombia le llaman el Día de las Velitas, pues valdría la pena que ponga su barba en remojo y pregunte, ¿y nosotros qué vamos a celebrar? ¿Qué planes tiene para esta Navidad? Yo creo que como iglesia, cada congregación tendrá que decidir qué es lo que va a realizar, porque celebrarse hay que celebrarlo. Es decir, bueno, en primer momento no necesitamos un día específico para hacerlo, pero debido a que las personas están de vacaciones, ¿verdad? Porque ese día no hay nadie que esté... No está activo. Sí, no todos están trabajando, pero una gran mayoría están libres pues, de aprovechar, ¿verdad? Pero sobre todo enfatizar no tanto los símbolos, sino el sentido del evento. Porque si es histórico, o sea, el texto que está en Mateo, donde está el anuncio, pues, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es una misión. O sea, eso es lo fundamental del nacimiento de Cristo. O sea que nosotros podríamos decir que ese día deberíamos de cantar himnos, alabanzas y dar gracias a Dios por haber provisto. Celebrar nuestra salvación. Claro, por supuesto. Al igual que en la Santa Cena. Correcto. Al igual que en la Santa Cena, en el nacimiento de Jesús nosotros encontramos nuestra salvación. Así es. Y creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es rescatar esos elementos de sentido, de propósito. No tanto en la decoración, no tanto en los símbolos, pero sí en el sentido del propósito. Porque de otra forma vamos a desviar nuestra atención de lo principal a lo secundario. Correcto. ¿Verdad? Esto creo que cada pastor tiene que buscar la forma en cómo enfatizar el propósito del nacimiento de Jesús y tratar de sortear cualquier situación que se dé como origen del fanatismo religioso, que eso realmente no ayuda. Me encanta recordar que en estas profecías que se mencionan nuevamente en el Nuevo Testamento, dice, llamará su nombre Manuel, que traducido es otra, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Wow, o sea, celebramos nuestra salvación, celebramos la llegada del Mesías, celebramos su respaldo en este sentido. Y es donde invitamos a las personas que este día, si lo celebran en casa, que sería lo ideal, aunque sea no con el simbolismo, sin el simbolismo, hagamos esa oración de gratitud. Exacto. Y fíjense que quiero hacer resaltar algo importante, porque esto nos ayuda. Los personajes que están en el relato nos iluminan acerca de las actitudes que nosotros tenemos que mostrar. En el caso de los reyes, los reyes magos, que vienen a ser representantes de una cultura gentil que de alguna forma capturó a saber en qué momento esa profecía. Eso no fue casualidad. La influencia hebrea estuvo en el Medio Oriente y más allá. Entonces, esos principios ahí están. Y estos hombres venían con un sentido correcto. Correcto. ¿Verdad? O sea, no es que venían distorsionados. No es que se rindieron. Mira, Sí. ¿Dónde está? Sí, o sea, ellos recorrieron mínimo 1,000 o 1,500 kilómetros. Así es. Entonces, pero el sentido con el que ellos hicieron lo que hicieron ilumina nuestra forma de adoración delante de Dios. El otro personaje principal es María. Así es. Que le dice el ángel, no temas. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Interesante eso. Obviamente María no es que se preparó días antes, ella ya tenía una vida de preparación permanente, que es lo que muchas veces nosotros como cristianos nos cuesta. Porque O dar ese paso, mi pastor, cuando hablamos de salvación, hablamos de expiación, santificación progresiva, que está implícito en la conversación, cuando dice no temas porque has hallado gracia. Aquellos que encontramos una salida en Cristo, la salvación en Cristo, literalmente hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. O sea, tenemos mucho que agradecer, mucho por qué celebrar. ¿Por qué celebrar? Ahora, preguntaba mi pastor,
de lo que vemos acá, ¿podemos hablar un poco de la tradición en su casa? ¿Cómo ha sido hoy ya creyente con sus hijos ya grandes? Bueno, como me hizo usted la pregunta, en mi casa pues siempre han habido ciertas decoraciones, Sí. ¿verdad? No ha sido extravagante porque hay quienes pues lo hacen, ¿verdad? Sí, Y correcto. decoran No, toda sí. su casa desde La, la la entrada. energía se les dispara. Todo. No, en mi caso no, solamente es cuestión para cambiar un poco el ambiente, ¿verdad? Ok. ¿Hay regalos? Sí, pero decorativos, no es que Ok. tenga algo ahí. Ok. Los regalos los hacemos en el transcurso del año. Y es noche de 24 o día de 25. Yo les quiero contar que en la vida mía, como el pastor era mi padre, pues nosotros era el 24. Y esta iglesia, en los primeros años de fundada, ya por los 80s, porque se nació en el 77, hacíamos un culto especial. Y se alquilaba el Teatro Presidente para el 24 y para el 31. Era algo de lujo. Entonces la gente venía porque era el único lugar donde cabíamos todos y se ponía sus mejores galas y hacíamos una premiación. Bonito Había una eso. premiación el 24 de servidores y el 31 tomamos la comunión, la cena del Señor. Entonces era algo de gala. Pero cuando yo fui a los Estados Unidos con los misioneros que me solían hospedar los 3 meses de vacaciones, la Navidad para ellos era el 25. Entonces no se celebraba el 24, sino que la noche del 24 dejamos puestos los stockings, los calcetines esos de Santa. Y eso tenía un nombre. Ojo, que eran misioneros bautistas. Bob y Patsy Green de la Misión Bautista Internacional, con vida hasta el día de hoy, Dios les bendiga. Tienen una obra en San Miguel. Y resulta que al amanecer del 25, esos stockings, esos calcetines estaban llenos de dulces y de juguetitos prácticos. Y abajo de todo el cuarto y la chimenea, porque no había un árbol, habían regalos. Entonces, para mí fue una transculturización el ver lo que se hacía en mi casa, que era más activismo, que lo que se hacía con los americanos, que era más una remembranza. Sí. Y el día 25 era un almuerzo. Los abuelos de ellos eran Dietz, me recuerdo el apellido Dietz, tenían una gasolinera Hess, y nos reuníamos todos a comer. Y el banquete era durante el día. Entonces, el 25 era una fiesta linda de familia, y aquí en El Salvador, para mí, era el 24 era un culto de noche, una comida y a dormir. Esas tradiciones se han ido modificando. Fíjese de que yo tengo una crítica a ciertas prácticas que las iglesias hacen, porque yo no lo hago, en ese día, 24 y 31. Resulta que a la iglesia donde mi familia asistía, ellos hacían vigilia, Wow. ¿verdad? 24 y 31. Recibiendo la Nochebuena. Ajá, recibiendo, bueno, no tan así, porque era una iglesia bastante cerrada, ¿verdad? El término Navidad, pues no es No que- acuñaba ahí. No, pero sí se aprovechaba para hacer vigilia, gracias a Dios por lo que Dios había hecho enviando a su hijo, etcétera. Pero no tanto yo critico eso, sino más bien el hecho que la iglesia nos aisló del resto de nuestra familia. Buen punto. Y eso yo hasta que ya estaba bastante adulto me di cuenta de esto. El hecho de que las iglesias hagan vigilia no es malo, pero resulta que son fechas especiales donde la gran mayoría de familiares están ahí en casa. Correcto. Y se esperaría de que todos se unan y celebren. Unánimes juntos en armonía. Sí, o sea, que la familia se una, pues no hay a lo mejor otras fechas, excepto cuando alguien se casa o cuando hay alguien fallecido, ¿verdad? Pero por lo demás no. Entonces, resulta de que en esta iglesia hacíamos ese tipo de vigilias y pues desconectados de la familia, ¿verdad? Y Aislados. aislados del resto de la familia. Esto nos pasó factura, porque en lo personal yo añoro tener un vínculo muy cercano con la familia. Pero Correcto. y no me refiero a mis hermanos, me refiero al resto de familia, Sí. primos, tíos, sobrinos, etcétera. ¿Marcó de tal forma que no los ve hasta el día de hoy? No. Una familia muy distanciada, ¿verdad? Esto realmente afecta. Y creo yo de que nosotros como pastores tenemos que saber orientar a los hermanos. Yo en lo personal no hago vigilias en esa fecha. Correcto. No las hago. ¿Por qué razón? Yo les digo, hermanos, busque a su familia, reúnase con su familia, pasen un buen tiempo agradable con ellos, porque es una época especial. En la iglesia reunámonos temprano y luego cada quien para su casa. Al principio no me captaban por qué razón yo lo hacía, aunque yo les explicaba. Pero esto se practica en muchas iglesias. Pastor, yo lo entiendo porque yo he tenido un cargo de conciencia cuando me preguntan, mira, ¿y no vas a hacer vigilia? Ajá. Y le pregunto, ¿y Es por la qué habría de costumbre. hacerlo?
Y después veo, no, pero fíjense que el tabernáculo fulano sí va a tener vigilia. Claro, el maestro no tiene hogar. No tiene hijo, no tiene nada, no tiene ni pretensión ninguna, sino aislarse en su desorden de vida en Cristo. Que Cristo no apoya el desorden, sino nos ordena. Sí, y fíjese que hay otra situación acá, y es una realidad lo que voy a decir. Esto yo lo he aprendido con el transcurrir de los años. Cuando ya llegamos a los 50 años, empiezan a morirse nuestros amigos de la adolescencia, nuestros familiares, nuestros tíos, sobre todo tíos y abuelos, ¿verdad? Empiezan a fallecer, algunos primos. Correcto. Empiezan a fallecer. Entonces yo digo, ¿por qué razón continuar distanciados? Si alguien se ha peleado con algún familiar, pues creo yo que cuando llega a los 50 años tiene que caer en la cuenta. Hay que buscar a la gente. Sí, pero es que no me habla que somos enemigos. O sea, somos cristianos. Correcto. No cabe esa palabra. No cabe, no. ¿Cómo es eso? Buen que punto. Nosotros vamos a continuar con esto. Entonces, a eso se debe de que yo insisto en que en esta época de celebraciones de Navidad y fin de año, porque están unidas estas dos actividades, nosotros necesitamos cultivar las relaciones familiares, que ya sería un tema no principal, porque el principal es Cristo. celebrar la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo, pero la restauración de las relaciones familiares, que es valioso. El hecho es de que vamos básicamente terminando con la familia. Así es. En el caso de mi esposa, ella solo tiene 2 tíos con vida y eran 14. ¡Wow! O sea, una familión. Familión enorme. Si ellos son más de 120 primos, yo ni los conozco a No todos. puede ser. Cuando hay algunas reuniones familiares, pues eso se hace una fiesta. Una tremenda fiesta, ¿verdad? Entonces, qué bonito es eso porque la segunda generación, que son los primos, tienen que darle continuidad a ese vínculo. Y este tipo de fechas es apropiado para esto. Entonces, yo le agregaría, aparte de celebrar la salvación en Cristo, también buscar el acercamiento entre las familias. Me gusta la idea y fíjese que me da paz al corazón lo que he escuchado, porque yo sí he tenido ese conflicto. Por ejemplo, este 24 de diciembre y 31 nos cae día martes. Sí. Y tenemos Amaneciendo con Dios el día miércoles en la mañana y noche de estudio bíblico normalmente a las 6 de la tarde. Es miércoles, ¿verdad? Sí. Es 25 correcto, y 1 de correcto. enero. Pues resulta que me dicen, mira, y vamos a tener, y les digo, mira, yo considero que el culto el martes no es negociable, sí lo vamos a tener. Vamos a tener 2, 4 y 6. 3 cultos para atender a los hermanos dependiendo de la distancia que vienen. Y me dicen los muchachos de Amaneciendo con Dios, o sea que al terminar del culto, a la cena, esto van a volver hasta la mañana. Miren, ustedes van a venir por voluntad propia. Está bien. Yo preferiría que no. Que hagamos nuestro culto de estudio bíblico el miércoles a las 6 de la tarde sin sacrificar a nadie, porque están con su familia, porque están con esto. Claro, si yo digo esto a mi congregación, que son activistas y no cristianos, me van a linchar. Sí, por eso hace falta el papá, que vino a arruinar todo. Claro, es bien diferente tener una familia desordenada. Sí. Es bien diferente, como le digo, cubrirse en el cristianismo para que no se note lo que ando haciendo, o literalmente ser cristiano donde quiera que yo esté. Es que fíjense que hay personas que no quieren estar en la casa. Correcto. Y no quieren estar en esta celebración. Claro, de por 24 y 31. ¿Y cómo si el teléfono le suena y le suena? ¿Y para dónde van a...? Porque tienen muchas enemistades entre los familiares. Y eso es lo bueno. Pero, mire, a mí me da risa porque yo veo un montón de gente que me dice, mira, me dice yo los fines de semana se los dedico a mi mujer y vos sabés que hoy del jueves no contesto el teléfono. No, lo contestás porque no podés, sinvergüenza. Porque te van a llamar. Y ese es un caso real. Sí, entonces hay acá un problema que de alguna forma ha estado ahí presente, pero no sé si es que todos los pastores lo hemos visto, pero realmente hay una situación de crisis en las relaciones de los cristianos con sus familiares. Hay algunos que dicen, no, es que esos son todos borrachos. Mi papá, él fue borracho durante 20 años. Y cuando él se convierte a Cristo, él dejó el licor de un solo. Pero él no paraba de reunirse con sus hermanos. Y todos alrededor de una mesa, cada quien con su copa, cada quien con su cerveza y él con su soda. Y viéndolos a todos ahí y tenía la madurez para hacerlo. Claro. Yo creo que debemos de desarrollarlo, ¿no? Sí, fíjese de que resulta de que el testimonio de mi papá en esas épocas, porque ellos se reunían en algunas ocasiones cuando se podía, la influencia de él era importante porque me lo han comentado. Sobre sus compañeros. Sobre sus amigos, sobre sus hermanos.
porque mi papá cuando él se convierte a Cristo, de verdad se convirtió, ¿verdad? Entonces fue un cambio radical que los mismos hermanos lo notaron. Así que las celebraciones que él acompañaba antes ya lo hacía de otra forma. Para ellos era admirable. ¿Somos necesarios en esas mesas? ¿Somos necesarios en esa reunión? Es que fíjese que, bueno, si Cristo se sentó con publicanos y pecadores, Correcto. pues. Correcto. ¿Verdad? Lo que pasa que, pues sí, como algunos hermanos no son muy bien convertidos. Correcto. Pues van a agarrar la pacha. De repente empiezan evangelizando y terminan emborrachándose. Entonces, no tiene sentido eso, pero se debe a que lamentablemente la gente confunde pues el asistir a la iglesia con conversión. Y no es lo mismo. Así pues, es. ¿verdad? La persona convertida es transformada. Así es. Y podrá estar en el ambiente donde Y quiera. no me atrae, vea. Y no lo captura ese ambiente. Yo sigo ¿verdad? peleando con muchas áreas de mi vida, pero sí hay ciertas áreas que, gracias a Dios, poco a poco se lograron dominar y no me atrae. Ciertas, no digo, ay, que no, pero hay ciertas cosas que uno dice, no, me está fregando. Ni me preguntes, hay una palabra que me encanta de estos tipos que fueron metidos a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Y dice, no es necesario ni que nos preguntes. Eso me parece una frase tan impactante. Es decir, hey, Sí. podemos dominarlo. Navidad 2024, la casa de mi profesor, ¿qué va a haber ahí? Pues fíjese que normalmente ahí en casa nosotros no hacemos una celebración. O ya están, Pero sí espérese, nos si los hijos ya están fuera. sí nos agregamos a los hermanos de mi esposa. ¿Son cuántos? O algún, 120. no, primos. Aquí en El Salvador solo viven 3. Ok. 4. Entonces, entre ellos pues hacen algunas cosas, pero no es una celebración así tan desmedida, ¿verdad? Es solo reunirse para cenar y platicar, y ahí nos agarra a la 1 o 2 de la mañana platicando, conversando. Pero eso, básicamente. Y obviamente hay oración, ¿verdad? Ok. Porque cuando yo estoy ahí, Se hay respeta. oración. Hay oración, ¿verdad? Esta es una de las cosas que los cristianos tenemos que hacer, cualquier contexto que sea. Y la gente no se va a negar a hacerlo. Correcto. Porque están Es Navidad. entendiendo Correcto. de que es Navidad, pues, ¿verdad? Así es. O que es final de año. Así es. Entonces, cuando alguien, el cristiano de la familia, les dice, miren, quiero que oremos por Así es, por los esta alimentos, celebración, dando gracias a Dios por el nacimiento de Cristo o por el año que viene, no se van a negar. Porque todos son conscientes de que son celebraciones especiales. Así es. Y son momentos de evangelizar a través de la oración. Correcto. Porque de lo que nosotros Modelar oramos, el evangelio. modelar el evangelio a través de la oración, y también les enseñamos a orar. Porque hay familiares que, aunque ellos han oído el evangelio, pero no saben orar. Entonces son momentos no solamente en el que nosotros nos vamos a dirigir al Padre Celestial, sino que son momentos didácticos en donde nosotros les estamos enseñando a nuestros familiares cómo orar, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, resulta de que ya en este contexto actual, la celebración de la Navidad tiene que ser explotada en todos los sentidos para los cristianos. Porque el nivel de influencia que nosotros tenemos en la vida de la sociedad salvadoreña es fuerte. Correcto. Es fuerte. Bueno, tan así de que muchos católicos decidieron entregarse a Cristo en la iglesia cristiana evangélica. O sea, eso significa de que la influencia es fuerte. Y si no se decidieron, nos escuchan. No se escucha. Están ahí viéndolo. ¿Sí? O ellos han decidido recibir a Cristo. Porque hay muchos católicos, y esto es, a lo mejor será chocante, chocante para muchos. Dijo el amigo de Houston dijo, hey, fulano de tal son cristianos. Y todos los calvinistas y precalvinistas, reformados, bautistas, se le vinieron con todo. Hereje. Pero yo le pregunto algo, ¿y quién está en el corazón de Dios? ¿Y quién está en el corazón del hombre? Claro. Fíjese de que yo creo que a estas alturas, debido a la influencia después de la reforma, ¿verdad? De Lutero, a estas alturas la influencia de la iglesia evangélica ha sido fuerte. Tan así que la iglesia católica tuvo que hacer cambios. Cambios. Obviamente no los cambios que uno como evangélico ve que se tienen que hacer, pero cambiaron. Y luego la rama de los carismáticos, ellos predican el evangelio. Correcto. Y Dios en su misericordia sabrá cómo va a tratar con ellos. Yo estoy en esa línea, totalmente. Entonces, yo conozco gente que es católica, pero habla como evangélico. Debido a la influencia de la iglesia cristiana y porque leen la Biblia. Correcto. La Biblia. Entonces, esto es básicamente similar en el caso de Daniel y de los 3 hebreos, pues. Estos reyes que les tocó gobernar en la época de estos profetas
ellos tambalearon en su propia religión y decidieron, bueno, Nabucodonosor Correcto. declaró que el Dios de Daniel Correcto. es el Dios creador. Y yo que siento que muchos de nuestros hermanos que tal vez no se congregan con nosotros modelan mejor el Evangelio, viven mejor el Evangelio, conocen mejor el Evangelio que aquel que tiene unos 30 años de estar asistiendo a una iglesia cristiana evangélica. Sí, o sea, se debe lamentablemente. Profesor, perdón, póngale coco a esto. Domingo en la tarde. Nos damos a la tarea porque aquí tenemos 7, 9, 11, 1 y 3. Antes era 7, 9, 11, 2, 4 y 6. Los tiempos cambiaron, la pandemia cambió, nos cerraron. Bueno, whatever, nos quedamos con eso. Pero domingos en la tarde yo le pido que haga un experimento si usted no lo cree. Vaya a darse una vuelta a las iglesias católicas, a las parroquias, a las comunales. Vaya, caminando en su auto, vaya a dar una vuelta. Ahí no regalan hot dogs. Ahí no tienen escuela bíblica para los niños. Ahí no tienen sala cuna. Ahí no llevan buses pagados por células ni por ofrendas que se recogen en las casas después del adoctrinamiento o endoctrinamiento que le dan. No existe. El padre se pone ahí a dar su misa y la gente llega por voluntad propia, por convicción a escuchar. Muchas veces ni entienden qué están diciendo, pero ahí están. Sí. ¿Qué ha pasado con nosotros? Hemos diluido tanto el evangelio, como todo es una oferta, todo es una publicidad, que no hay convicción. Sí, bueno, la verdad es que se debe a toda una problemática que es alimentada, esa problemática, por varias acciones que no son del todo acertadas. Por ejemplo, nosotros como pastores creemos que la persona se convirtió a Cristo solo por haber repetido una oración. Puede suceder, pero también no puede suceder. Entonces, una de las acciones que nosotros como pastores debemos de hacer es brindar muchas oportunidades de conversión o de oración por la conversión para la gente. Porque en alguna de esas oportunidades la persona va a hacer su oración con fe. Hay veces que la gente se convierte a Cristo por la angustia que tiene. Correcto. Entonces, en su angustia, ¿verdad? Eso es cierto. Por el favor de Dios y que no, Dios me va a ayudar. Vaya, Dios le ayuda y, como yo digo en términos bien coloquiales, Dios lo aliviana y luego se zafa de la iglesia. El profesor, el blasfemo. Dios lo aliviana y se zafó de la iglesia. Sí. Porque ya Dios le respondió lo que él quería, porque tiene un concepto de que Dios es un haz favores, ¿verdad? Un hazme favores. Pero resulta de que eso no es en sí una conversión. Es igual que el arrepentimiento de Pedro con el arrepentimiento de Judas. No fue igual. Correcto. ¿Verdad? El arrepentimiento de Pedro fue genuino. El arrepentimiento de Judas más fue remordimiento. Exacto. ¿Verdad? Y eso hizo que ambos terminaran en situaciones distintas. Lo que usted dice lo vi en un estudio de una casa que se llama Barna, si lo quieren buscar con B grande, por favor, en Estados Unidos. Y las estadísticas de ellos nos dicen algo que hay que ponerle atención, que no es el tema de hoy, venimos de Navidad, cómo celebrarlo, por qué sí, por qué no. Resulta que esta casa investigadora en Estados Unidos mostró que en el año 2011, el 60% de los jóvenes que fueron a escuela bíblica abandonan la iglesia. En el año 2019 fue el 54%. Y hoy, para el 21, Casa Barna afirma que solo el 30% de los jóvenes que asistieron a una iglesia permanecen en la iglesia. Ahora le explico qué dicen ellos, por lo que estamos hablando. Por el alivián, dijo el pastor coloquialmente hablando. Se les ha enseñado a los muchachos, y nosotros como padres tenemos el concepto, que si nuestros hijos permanecen en la iglesia, les va a ir bien. Que si permanecen en la iglesia van a cometer menos errores. Que si permanecen en la iglesia se van a casar con una persona de bien. Pero no nos preocupamos por su salvación, dice el estudio. Y el punto es haberse preocupado por su salvación para que ellos vayan madurando y tomando mejores decisiones. Pero que el niño esté en la iglesia, según ellos, no es garantía que le vaya bien en la vida. Lo que es garantía que le vaya bien en la vida es nacer de nuevo, sí, el arrepentimiento. Y esto es lo que nosotros necesitamos como adultos entender, que cada quien va a su ritmo. Hay personas que tienen que pasar muchos años para que de verdad hagan su oración de conversión. Niña, hoy. ¿Verdad? Al regresar. Es decir, vuelvo al tema de que, y lo relaciono con estos momentos de fin de año, de Navidad y de celebración del cierre de año,
porque son oportunidades, pero no solo estas. Hay otras oportunidades que de igual forma también son religiosamente entendidas o fanáticamente entendidas, como la Semana Santa, por ejemplo. Correcto. Es otro rollo En las similar, pláticas ¿no? pastorales tenemos que ir. Sí. Y no podemos cerrar el año, colegas, sin hablar con el profesor referente al tema del fin de año, ¿verdad? Porque para nosotros es el año 2025. Sí. Pero para los judíos es el 5.970 y para los chinos es el 7.000. Será la próxima plática pastoral. Okay, está bien. Pero hoy por hoy, profesor, quiero agradecer su aporte, su visita. Sé que no le queda muy cerca el estudio, pero siempre abrir las puertas para discutir en charlas pastorales qué debemos hacer con esto. Concluyendo, su punto de vista. ¿Qué hacemos en la Navidad y cómo lo hacemos? Mi punto de vista es, y mi énfasis, o más bien un llamado, ¿verdad? Que nosotros celebremos el nacimiento de Cristo para rescatar el propósito del nacimiento de Cristo. Y pues, aparte de esto, lo que estaba enfatizando del vínculo familiar, tenemos que estrecharlo, porque ya estamos envejeciendo. Ya los mayores de 50 años estamos viendo partir a nuestros tíos, a nuestros primos y algunos escasamente a sus sobrinos. Entonces la familia se va reduciendo. Correcto. Necesitamos hacer nuevos amigos también. Y esto es indispensable para nuestra salud emocional. No solamente es espiritual, sino que es salud emocional. Entonces aprovechemos esta época para dar gracias a Dios, pero también para construir relaciones nuevas y fortalecer las que se han abandonado. Como cristianos ya no podemos seguir cultivando el odio, la indiferencia, la enemistad dentro de los familiares, porque tarde o temprano vamos a faltar y vamos a dañar a la siguiente generación. Correcto. Porque los primos están aprendiendo de los tíos. Esto tiene que ser debidamente examinado y tomado muy en serio. Gracias, profesor. Amigos y hermanos, hemos recorrido un par de temas hablando de la Navidad. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo hacerlo? Nuestro profesor y pastor y amigo nos dijo hoy, hey, queda su conciencia, su libre conciencia. Si lo que usted va a hacer hace tropezar un pequeño, pues mejor no lo haga. Si le trae una consecuencia de carga espiritual, mejor no lo haga. Pero si lo va a hacer, recuerde por qué lo va a hacer. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es la fecha, nadie habla de la fecha, habla del evento. Celebramos la llegada del Mesías esperado, aquel que te abre las puertas el día de hoy para que le confieses con tu boca como Señor y Salvador para que seas salvo. Yo cierro el programa recordando que a cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.